Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jace y en el vídeo de hoy te voy a hablar de un juego que seguro que la va a romper. Se ha lanzado hace muy poquito en dispositivos móviles, está en Google Play en la tienda de iOS y también en Steam para jugarlo en PC totalmente free to play y se llama Bump Super Brawl Hero. Bump Super Brawl, la verdad es que es un título que mola mucho de Ubisoft, es de peleas de 3x3. En tiempo real es todo PvP, ahora bien se puede jugar de manera casual o bien de manera clasificatoria, así que por eso no tengas ningún problema si no te gusta mucho la competición porque tiene esa parte lúdica también. Vamos a tener una serie de personajes, de héroes, cada uno con unas habilidades distintas y cada uno de ellos se va a disponer en el tablero de lucha de una manera peculiar y vamos a tener que derrotar al equipo enemigo. Si entramos en uno de los personajes veis que tienen distintas estadísticas de salud, de ataque, de embestida, de choque y de ultimate, el daño que puede hacer con el ultimate, puesto que estos serían los valores que se van a desarrollar en una pelea. La verdad es que el diseño está guapísimo, el lobby no agobia para nada, vas a hacerte con el juego de manera súper fácil y súper sencilla, tiene el aspecto de otros brawls de estos juegos de peleas masivas y la verdad es que antes que aburrirte con una explicación, lo que te quiero es enseñar cómo funciona y luego ya veremos algunos otros aspectos del juego y te comentaré qué héroes son los más determinantes para este primer momento. Antes que nada, si me quieres añadir, ya sabéis, ahí tenéis mi nombre, yo soy Jace también en el juego, ese es mi perfil. Si me queréis añadir, ahí está mi ID. Y si vosotros también empezáis a jugar y tenéis una idea, me la dejáis en la cajita de los comentarios para que la gente se pueda ir enlazando y todos podamos ir recogiendo algunas recompensas. Así que yo también dejaré mi número en la cajita de los comentarios por si alguien quiere conectarse conmigo. Nosotros, si compartimos el enlace, pues vamos a desbloquear algunos personajes y algunas skins que la verdad están guapísimas y nos van a mejorar la cuenta a todos. Así que rápidamente a hacerlo. También el juego se va a grabar las repeticiones, las podemos ver y luego las podemos analizar. Esto buenísimo para los creadores de contenido, compartidas, maestras, favoritos. Bueno, nosotros tenemos ahí como una especie de televisión donde vamos a poder ver todas las repeticiones. Tenemos también las recompensas por iniciar sesión, típicas cosas que nos van a enviar al correo, y luego vamos a tener también el tema del idioma, los gráficos y todo esto que la verdad hace que se pueda ver en cualquier dispositivo. ¿Cómo es este juego? ¿Qué es lo más importante? Bueno, nos vamos a ir a una lucha clasificatoria, quizá nos revienten, pero no pasa nada, yo acabo de empezar a jugar, pero para enseñar cómo funciona yo creo que me sirve. En principio nos van a emparejar con gente que tenga una cuenta parecida y veis los puntos de vida, tendría dos personajes con mayor vida que cada uno de los míos, y lo que vamos a tener que hacer con nuestros sures en este tablerito es movernos y atacar. ¿Cómo nos movemos y cómo nos atacamos? Tenemos que seleccionar solo un personaje que tiene un radio de acción y un radio de ataque. Cuando tengamos seleccionadas las dos cosas, damos a listo y tendremos que esperar que no se escapen los rivales a nuestro ataque. Ahí estaría, les bajamos una cantidad de vida, él me habría atacado a mi personaje y con el que atacas se queda paralizado durante un turno. Tenemos unas energías para el ultimate que se van cargando con el paso de las rondas. Yo, por ejemplo, me voy a mover, voy a hacer esto para intentar abarcar a estos dos rivales. Este no se va a mover, así que además le hago daño de choque. Uno de ellos se ha ido y ha evitado mi ataque. Y veis que estarían inmovilizados y los que antes estaban paralizados ahora vuelven a la carga. Me voy a mover con mi personaje que es mago y voy a lanzar el ultimate en estas direcciones que en principio llegaría a todos mis rivales. Cuando tenga 3 caos, ganaré. Si los dos equipos hacen 3 caos, se sigue hasta que uno de ellos consiga uno más que el rival. Ahí vais a ver mi ultimate con mi mago, con Strip. Va a lanzar en todas esas direcciones su ataque, igual que Tejevidas, su rival. Hacemos KO, ¿veis? Se suman los caos. Estaríamos empate a 2. Nadie habría ganado. Por el momento yo tendría muy cerca este KO porque no se va a mover, así que vengo con uno de mis personajes hasta aquí y me garantizaría el KO porque le va a restar 216 puntos de vida en principio con este ataque y tendría un KO. A esperar que no me one-shoten con ninguno de los oponentes.
Él está planeando su movimiento, tiene que intentar one-shotearme de alguna manera, va a estar difícil, si no quiere perder la partida. Ahí está, no me consigue one-shotear, yo mato a uno de mis rivales, consigo el tercer KO, acaba la partida y gano. Este sería un poco el desarrollo de los combates. Este sería el principal modo de juego, pero no el único. Aquí podemos compartir las repeticiones, las podemos volver a ver, podemos jugar entre amigos, nosotros pues vamos ascendiendo de liga, podemos jugar otra vez, podemos salir y nos van dando recompensas respecto a lo que vayamos haciendo dentro del juego. Ya os digo que esto sería un poco el sentir principal del juego. Tenemos que preparar a nuestros héroes, tanto de la alineación titular como los suplentes, para que estén mamadísimos y poder derrotar a los rivales. Vamos a ir desbloqueando nuevos eventos según vaya creciendo nuestra cuenta y nos van a ir dando esas bolitas que son de invocación. Estas bolitas, dependiendo del color que tengan, pues tienen la posibilidad de salir personajes más raros o menos raros y nos van a ir dando también fragmentos. Según las misiones que vayamos cumpliendo, pues nos van a dar también estas estrellitas para ir avanzando. Y como veis tenemos un pase, como en casi todos los juegos, una parte gratuita y otra parte que es VIP. De momento yo estoy free to play total y he conseguido, la verdad es que, buenos personajes. Así serían las invocaciones, por decirlo de alguna manera. Con estas bolas ya os digo que dependiendo del color, esta será una de las raras, no exclusivas. Nos va a dar pues fragmentos de personajes, nos pueden salir algunos héroes, pero las mejores van a ser las de esa entidad mayor. También el oro, muy necesario para subir el nivel de nuestros personajes. Ahí tendríamos a Baba, me acaba de salir, la vieja bruja, uno de los personajes magos más importantes dentro del juego por sus habilidades tanto activas como de Ultimate. Pero esto, bueno, ya os lo voy a comentar dentro de un poquito, los personajes más importantes. Ahí estaría el personaje y algunos otros fragmentos. Así que he tenido buena suerte, sigo avanzando en las ligas, me van dando más recompensas y ya os digo que si queréis jugar de manera casual, nos metáis a la parte clasificatoria, nos metemos a la parte casual y tenemos los mismos modos de juego, solo que sin la presión de tener que ganar o perder, y conseguimos recompensas de la misma manera. Veis que tenemos nuevos modos de juego con minas en el campo de batalla, con potenciadores de daño, tenemos el modo de lucha normal, tenemos captura de zona para ganar, tenemos que llegar a capturar cierta zona, fiesta de las monedas, aférrate a 5 monedas para ganar, y tenemos la caza del VIP, que simplemente es dejar KO a un héroe del oponente una vez para ganar, como una especie de atrapa la bandera, Blitzkrieg, tan típico de otros juegos. Como veis, nosotros vamos a tener también una serie de eventos en la cual, pues bueno, vamos a ir consiguiendo algunas cositas. Todas las semanas esto iría cambiando, las arenas y lo que tenemos que hacer, los modos de juego como un poco exclusivos. Y veis que hay como una especie de competiciones globales, por así decirlos, en el cual pues vamos a tener que seleccionar a un equipo para intentar ganar. Yo me voy a ir por el equipo de Blinks, por ejemplo. Bueno, y veis que mierda, me habría ido por el equipo que tiene menos posibilidad de ganar en lo que serían algunas partidas, ya os digo que a nivel global. Esto muy bueno, el tipo de competición, la verdad es que estaría súper OP. Ver alguna cuenta súper chetada también, si hay alguien que la tenga o le vaya a meter duro al juego, pues le podemos enseñar por el canal, y si va a competir muy duro, pues lo mismo enseñar partidas aquí, porque yo creo que a la comunidad le va a encantar esto. Luego, ¿cómo se suben los personajes? Bueno, pues vamos a subir a Strip, que es uno de los héroes principales, ya os digo que ahora vamos a comentar esto, y veis que nosotros necesitaríamos unas monedas especiales para subir de nivel. Si nos vamos a un personaje que yo tenga a nivel 1, por ejemplo Baba, que lo acabo de sacar, tendríamos como 4 slots de mejoras por monedas para subir al siguiente nivel, 1, 2, 3, 4, y a partir de aquí necesitaríamos, ya os digo, estas monedas que serían las que nos permitirían pasar al siguiente nivel. Yo las puedo comprar, estas super fichas que las llaman así, con mis diamantes, o las podría intentar conseguir en algunos otros apartados del juego. A partir de aquí pasaría mi héroe a nivel 2 y lo mismo, tendría otros 4 espacios para subir con monedas hasta el siguiente nivel.
Veis que aquí tenemos los efectos de Baba en combate, transforma sus objetivos en cerdos inofensivos durante un turno, les inhabilita, y el Ultimate, el superataque, transforma a los aliados en cerdos imparables con 150 más por ciento de vida y 259 de daño. Esto es los aliados, que se lanzan a por los rivales. Veis que aquí tenemos también una parte de reacción, donde vamos a poder equipar con algún añadido a nuestros personajes. Yo voy a ir aquí a mis Pelé, que ya tengo con un efecto de reacción. Nosotros aquí es como una especie de gacha donde vamos a tirar con estos cubos para que nos salga algo de todas estas opciones y nosotros podemos equipar. Si nos sale repetido, se subirá de nivel. Yo he tirado 2 veces, me han salido 2 distintos. Tengo equipado el disparo doble al golpear a un rival en movimiento, lo que sería ese gotcha, llama el juego. En castellano lo llama el daño de embestida o daño de choque cuando se produce un choque entre los dos, dependiendo si le embestías cuando tú corres hacia un enemigo que está parado, daño de choque obviamente cuando se chocan dos que están en movimiento, pues eso dice que al golpear un rival en movimiento se activa otro ataque que causa un 30% de daño de ataque. Yo tendría el Berserker también como opción. Cuando los puntos de salud del héroe caen por debajo del 50%, todos los tipos de daño aumentan un 20%. Yo podría equipar el que me dé la gana. Hay otros que tienen que ver con pureta, con inhabilitar o silenciar, por así decirlo, a un rival, o al quedar KO, el héroe cura a todos sus aliados en un 10%. Esto como una especie de subida de rango a los demás personajes si a ti te matan. Bueno, pues cositas que son muy interesantes y la verdad es que hay mucha tech también en este juego y por eso me gusta, ¿no? Porque no es solo tener los personajes, sino que hay que hacer unas buenas combinaciones dentro de los tipos que tenemos y hay que saber en qué momento desarrollar la estrategia en batalla. Os voy a contar alguna cosita más y nos vamos a ir con la tier list de los personajes. El caso es que veis que tenemos un icono en los personajes dependiendo lo que hagan o en qué sean buenos. Vamos a tener estos que son tiradores que van a poder atacar a larga distancia. Esa sería un poco su característica. Vamos a hacerlo así un poco breve para no alargarnos mucho. Tendríamos los luchadores que cuanto más cerca están, más daño hacen. Si el rango se acerca al rojo, vamos a hacer más daño que si el rango de ataque está en naranja o en amarillo. Esa sería su principal característica. Teníamos los magos aquí, que atrae o convierte a los objetivos. Puede hacer varias cosas. Los puede inhabilitar, los puede atraer, los puede repeler, los puede convertir. Magia, obvio. Y luego tendríamos aquí embestidores. Dice que ese ataque cónico, que habéis visto también en la demostración, les permite dañar a los rivales a distancias cortas y van a tener mucho daño de estas dos partes, ¿no? De embestida y de choque relativo a los que no son de este tipo, que por ejemplo daño de embestida de Ash sería prácticamente residual, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco lo que harían los personajes dependiendo de cómo sean. Veis que, vamos a irnos aquí, tendríamos algunos héroes recomendados para algunas fases de juego que nos dejarían probar además a un nivel superior si nosotros lo queremos probar. En este caso, esta semana habéis visto que es Jiang. Tenemos también el caso de Minotaur, que es uno de los héroes que esta semana podemos nosotros conseguir con ese enlace, así que por favor todos a enlazarnos. Y luego tendríamos el tema de ver qué personajes serían de entre las 4 facciones los mejores. Estamos hablando de una tier list que la voy a hacer en este mismo vídeo, pero que sería así un poco ¿no? Del early game. No nos vamos a meter mucho a lo que sería el desarrollo del juego, que puede que ya haga un vídeo aparte de tier list de personajes. De entre los magos destacan 2, Strip y Baba. Son los que todo el mundo categoriza más alto por encima de otros como Nock, de Izzy. Sin ninguna duda, a mí Strip ya le habéis visto en acción y es el que más me gusta, me encanta, aunque Baba tiene ese efecto de control que también estaría bastante bien. Luego de tiradores o personajes que tienen esta facción roja,
Miss Pelé, que es un personaje que te van a dar, es súper útil. Y hablan muy bien de Mardi también. Serían los dos personajes que todo el mundo estaría encantados con su desempeño dentro del juego. Y Lil Reaper, que también es gratis. Miss Pelé y Lil Reaper los van a dar al principio del juego a casi todas las cuentas, pues estos son súper aprovechables, y luego de que te toque en tiradas en los cubos va a ser Mardi, el otro personaje interesante. Luego de los luchadores, Ash, sin ninguna duda, ¿eh? Además es como el icono del juego, del Bump Brawl Stars, este Super Brawl, Cosmic Brawl, así que va a ser un personaje fundamental que tienes que dar cariño. Has visto que tiene un ataque, la vida muy bien, y luego tiene que si chocas con un rival, te acercas mucho y le metes un bombazo, le vas a one-shotear prácticamente de una. Este sería uno de los luchadores del que todo el mundo habla muy bien, y luego tendríamos el caso de Yang y Minotaur, que también serían otros personajes muy aprovechables. Veis que no tenemos muchos más luchadores de entre los disponibles hasta ahora, van a ir saliendo nuevos personajes. Y luego de los que son embestidores tendríamos a Val. Este personaje yo creo que está súper top tier. Yo me estoy pensando si subir o no, porque tengo esta alineación que me está funcionando bien y entonces no la quiero cambiar, porque Strip me parece que está un poquito por encima de Val con lo que yo juego al menos, pero hablan también bien como embestidores de Petra y de Tezca. Serían los otros dos que quizá habría que prestar atención, también dependiendo, pues bueno, cómo salgan los personajes al principio y tal, pero yo al principio haría la alineación pensando en Ash, sin ninguna duda, Miss Pelé, sin ninguna duda, y luego ya un poco lo que os vaya saliendo, si os sale un mago, Baba, Strip, o si queréis cambiar por una nueva facción para tener una mayor combinación de peleadores, Val sería la otra opción muy interesante. Así que ese sería un poco el resumen del juego. Si lo lanzamos en PC, si lo queréis jugar en PC, ya os digo que está en Steam totalmente gratis y vais a tener algunas recompensas a mayores. Así que bueno, da igual que sea dispositivo móvil, da igual que sea en PC, descargarlo, jugarlo y dejadme en la cajita los comentarios si os mola, porque ya os digo que pocos juegos me han enganchado tanto desde el primer minuto como este juego de Bump Super Brawl, Cosmic Brawl, super peleas cósmicas de personajes. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo y ya sabéis, os espero en la cajita de los comentarios, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos en próximo contenido. ¡Hasta la próxima!